Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero comenzar una guía de ingreso a preparatoria, desde luego de matemáticas. Estos temas se ven en tercer grado de secundaria, pero vamos a abordarlos y practicarlos en este momento. Comencemos. Muy bien, comencemos entonces la guía. El primer tema que he seleccionado con base en una guía que me proporcionaron se llama producto notable y es lo primero que vamos a ver. Es bien importante analizar el significado primero. Esto nos va a ayudar a entender de qué se trata cuando hablamos de producto notable. Muy bien, vamos a empezar con la primera palabra. El primer concepto es producto. Producto significa, lo vamos a poner de ese lado, es el resultado de una multiplicación. Resultado de una multiplicación, únicamente de la multiplicación. Así que si decimos, por ejemplo, 5 por 2, que son 10, 10 es el producto de 5 por 2 o 2 por 5, que es lo mismo. Ese es el concepto de producto. ¿Qué es el producto? Resultado de una multiplicación en matemáticas. Ahora, notable. ¿A qué se refiere con esto? Que hay algo que hace que se identifica de alguna manera. Le voy a poner aquí entre comillas. Se identifica, se nota, vamos. Ahorita vemos con qué se identifica. Identifica. Ahora, te voy a poner un ejemplo muy simple y ya nos vamos a lo que en sí es el producto notable. Por ejemplo, cuando tú multiplicas por 10, 100 o 1000, tú notas que no tienes que hacer una multiplicación normal. Ejemplo, vamos a poner aquí 33. Si tú lo vas a multiplicar por 10, no tenemos que hacer la operación o el algoritmo así de una multiplicación. Simplemente decimos, ok, al 33 le debo agregar un 0 porque es multiplicado por 10. Y entonces se nota que al hacer esta multiplicación o producto no hay necesidad en sí de hacerse, sino simplemente hay algo, una regla, un paso que hacer para evitar la multiplicación. Un ejemplo más grande, 5432, y lo voy a multiplicar por 100. Igual, se nota, identificamos que no hay necesidad de hacer una multiplicación porque la multiplicación es por 100. ¿Qué debemos de hacer? Estos dos ceros que tiene el 100, agregárselos al 5432. Listo, y la cantidad se vuelve tal, 543,200. No hubo necesidad de hacer la multiplicación. Así podríamos definir un producto notable. Es aquel en el que no tenemos la necesidad de hacer la multiplicación. Simplemente en este caso seguimos unos pasos. ¿Cuáles fueron esos pasos? Agregar el número de ceros que haya en 10, 100, 1000, etc. al otro factor, así lo llamamos, a la otra cantidad que se va a multiplicar. Y ese es el concepto de producto notable. Muy bien. Una vez explicado qué es un producto notable, te platico que existen varios casos de producto notable. El primero que te voy a mostrar es el binomio al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos el binomio A más B, este es un binomio, te explico. Esta palabra B significa 2 y aquí tenemos 1 y 2 términos, se llaman términos. ¿Qué es lo que distingue un término de otro? Un término puede ser distinguido o separado por un signo más o un menos. Al haber aquí un más, me dice que este es un término y este es otro. Aún aquí tuviese un 8, 7 u otra letra, de todos modos tendría dos términos porque estarían separados por el signo más o en dado caso por el signo menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un binomio. Debemos de comprender el concepto primeramente porque está conformado por dos términos. Ahora, este es el binomio al cuadrado. Ponemos su exponente 2 y no significa que se va a multiplicar por 2, sino que 2 veces se va a multiplicar entre sí mismo. Es decir, el binomio A más B se multiplica
por A más B. Ahora, primeramente te voy a mostrar cómo se debe de multiplicar un binomio cualquiera por otro binomio, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué se hace? Cuando multiplicamos binomios, vamos a multiplicar término por término. A lo que me refiero es esto. Este término llamado A va a multiplicar primeramente a A y después a B. Vamos a hacerlo. Cuando decimos A por A, hacemos el siguiente análisis o se deduce lo siguiente. Bueno, el resultado es A cuadrada. Ahora te lo explico. Nosotros al multiplicar A por, recuerda que este puntito aquí en medio también significa por o multiplicación. Aunque no se expresa, sabemos que debe llevar un exponente 1, pero no se coloca. ¿De acuerdo? A cualquier letra, a cualquier número que no tiene exponente, se puede decir que tiene un exponente de 1. Ahora, en las leyes de los exponentes, en la primera dice que al multiplicar, los exponentes se van a sumar. Y como 1 más 1 me da 2, el resultado es A cuadrada. Atención con lo siguiente. Es diferente decir A más A, que es como tener un árbol y otro árbol, dos artículos, vamos, del mismo tipo, me da 2A. Es algo diferente que lo distingue más y esto es un por o elevado al cuadrado. Entonces es A cuadrada. Si decimos, por ejemplo, n, para que quede más claro, n por n, el resultado es n al cuadrado. B por b, el resultado es b cuadrada. Es como si consideráramos su exponente 1 más 1, 2. Solamente se suman los exponentes y no las letras como en el caso de allá. Así que ya tenemos a por a cuadrada. Luego tenemos positivo, más por más me da más. Y a por b, como no sabemos sus valores, solamente se coloca así, a, b. O incluso BA, vamos a ponerlo en orden por ahora y ya está. Ya multipliqué el término A por los del otro binomio, por los otros dos términos. ¿Ahora qué sigue? Multiplicar el término B de la misma manera por los otros dos términos y vamos a realizarlo. Si yo multiplico B por A, me va a dar BA o AB. Solamente se pegan las letras. Eso ya indica que ahí hay una multiplicación. Y luego B por B, ¿cuánto es? B cuadrada más B cuadrada. De alguna manera ya está resuelto. Sin embargo, vemos que se pueden simplificar porque tengo aquí dos términos, los llamamos semejantes. Quiere decir que se pueden sumar o restar entre sí. ¿Por qué? Porque resultan el mismo elemento. Si tuviera A, B y A, C, no se pudieran sumar, pero aquí son idénticos. Así que, ¿cuántas veces tengo AB? 2 veces. Se puede simplificar así. A cuadrada más 2 veces AB o 2AB más B cuadrada. Y listo, ya está resuelto o ya está elevado al cuadrado este binomio, pero lo hicimos en el paso a paso, término por término. Ok, ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo realizar el primer producto notable binomio al cuadrado sin realizar este proceso. Ya te lo había dicho al principio, vamos a evitar la multiplicación con una serie de pasos. Vamos a ver cuál es la serie de pasos. En primer lugar, tuvimos como resultado a cuadrada, es decir, el primer término al cuadrado. Entonces lo vamos a poner como las reglas, los pasos a seguir. Primer término al cuadrado. Ese es el primer paso. Vamos con el segundo paso. ¿Qué sucedió aquí en esta parte? Tenemos 2 por el primero por el segundo término o el doble por primero por segundo término. Así que esa va a ser, vamos a ver cómo lo podemos representar aquí. Puede ser 2 por primer por segundo término. Espero que sea claro de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Multiplicar 2 por el primer y luego por el segundo término. Y finalmente tenemos que poner el segundo término, vean, primero, segundo término. El segundo término lo vamos a elevar al cuadrado. Segundo término al cuadrado. Y ese es precisamente el procedimiento
para desarrollar un binomio al cuadrado sin hacer el paso a paso, el multiplicar término por término. Vamos ahora a hacerlo así. Aunque ya tenemos la respuesta, vamos a ponerla de este lado. A más B. Esto es un binomio que lo vamos a elevar al cuadrado. No vamos a multiplicarlo uno a uno. Vamos a seguir ahora las reglas. Es importante, una, memorizarlas o tenerlas a la mano para seguirlo como receta. Sería, ¿qué me dice? Bueno, primero, identificamos que esto es un binomio, porque tenemos dos términos, y que está elevado al cuadrado. Y aplico las siguientes reglas. Primer término al cuadrado. Como tengo el primer término que es una A, entonces sería A al cuadrado. Listo. Dice, el primer término se eleva al cuadrado. Vamos con la segunda regla, dice, vamos a multiplicar 2 por el primero, por el segundo. Aquí aclaro, como son multiplicaciones, incluso no importa el orden en el que lo hagamos. Vamos a ponerle 2 por A. Al multiplicar 2 por A, como esto es positivo, ponemos 2A, nada más. Pero al multiplicar 2A por B, que también es positivo, únicamente, como te mostré acá arriba, se le pega la letra, que significa por, y vean cómo nos da el mismo resultado, pero de una manera más simple, porque estamos siguiendo las reglas. Finalmente, ¿qué dice? Segundo término al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? Este es. ¿Qué le voy a hacer? Elevarlo al cuadrado, que simplemente es colocar B y el cuadrado de B. Y listo, está resuelto el ejercicio. Parece no tan complicado, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que se practique hasta dominarlo, y entre más práctica haya, mucho mejor. Te voy a poner más ejemplos. Muy bien, ya tengo dos propuestas para ti como ejemplo. La primera con un signo positivo y una segunda con un número negativo. ¿Cuáles son los binomios al cuadrado que vamos a desarrollar? El primero es 2x más 5 elevado al cuadrado. La regla dice, la primer término al cuadrado, pero es importante, aunque parece lógico y tal vez obvio, identificar cuál es mi primero y cuál es mi segundo término. Eso es todo. Entonces, ya comenzamos. Primer término al cuadrado. ¿Qué tengo que elevar al cuadrado? El término 2x, y lo vamos a hacer por partes. Primero elevamos el 2 y luego el x. Sería 2 al cuadrado, es 2 por 2, que me da 4, y x por x, o x al cuadrado, nos da x, 4x cuadrado. Y bien, pasamos al siguiente punto. Dice 2, o el doble, porque es lo mismo, 2 por primero y por segundo término. Es una multiplicación de los tres. Así que sería 2 por 2x, que me da 4x, y 4x por 5, que me da 20x. Listo. Segundo paso cumplido. Vamos entonces con el último paso, que es segundo término al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, no 5 por 2, acuérdate, es 25. Y listo, ¿te das cuenta por qué no fue necesario hacer la multiplicación de término por término? Porque ya tenemos unos pasos que llamamos producto notable para resolverlo. Este es en el caso de binomio al cuadrado. Pero hagamos este segundo ejemplo. Otra vez, tengo mi primero y mi segundo término. ¿Qué me dice la regla? Primer término al cuadrado. Es decir, 3n al cuadrado. 3 por 3, que es 9, y n por n, que es n cuadrada. Pasamos a la siguiente regla. 2 por el primero por el segundo término. 2 por 3n son 6n. Y 6n por 2 son 2n. Pero aquí hagamos una pausa. Este es positivo, positivo, negativo, y se multiplicaron. Así que, ¿cuál será el signo aquí? Para esto debemos recordar las conocidas leyes de los signos, en donde tenemos signos iguales, en este caso más por más, pues siempre me da más. Más multiplicado por más, o incluso menos por menos. Los signos iguales al multiplicarse y dividirse siempre me van a dar positivos. Y cuando son diferentes, por ejemplo, más por menos o menos por más, siempre me van a dar un resultado negativo. Aquí vamos a aplicar eso. Más por más, pero aquí más por menos, el resultado será negativo de este lado.
Hay que poner atención porque un pequeño movimiento del signo nos modifica todo. Finalmente, segundo término al cuadrado, aquí sería 2 por 2, 4. Ahora te pregunto, ¿será positivo o será negativo el resultado? La voy a poner. Te doy unos segundos para que puedas responder en tu mente. ¿Ya tienes la respuesta? Elevar 2 menos 2 al cuadrado es como multiplicarlo por sí mismo. Menos 2 por menos 2. Esto es elevarlo al cuadrado. Recuerda que paréntesis también nos indican multiplicación. ¿Y qué dice la regla? Signos iguales al multiplicarse, aún siendo negativos, al multiplicar el resultado será positivo. Por tanto, aquí es positivo. Y listo. Espero que haya sido claro para ti. Si no te quieres perder ninguno de los videos de esta serie que recién comenzamos como guía para ingreso a preparatoria, te quiero invitar a que te suscribas y actives el botón de notificaciones para que estés al pendiente de cada video. Recuerda, es bien importante que lo pongas en práctica. Nos vemos.